López. Mauricio, contanos los detalles, por favor. Así es, Roberto, como ya habíamos mencionado, fue un día de manifestaciones en todo el país y principalmente en el área del microcentro capitalino. Docentes intentaron llegar hasta el Palacio de López para conversar con el presidente de la República, ya que el día de ayer le habían enviado una nota solicitándole una reunión para expresarle sus pedidos, que principalmente se basan en un 10% de aumento salarial para todo el sector de educación. Esto obviamente no fue posible debido a que Cascos Azules previeron que esto ocurriría y cerraron ya 2 cuadras antes de llegar al Palacio de López, con respecto justamente haciendo uso de la ley del marchódromo. Específicamente en la zona de Montevideo y Estrella fue donde se reportó el mayor problema, ya que Cascos Azules y docentes se enfrentaron, generando varios problemas. Inclusive uno de los oficiales que estaba dentro de una camioneta cuyo vidrio fue destruido por una pedrada propinada por los docentes, tuvo que ser derivado a emergencias médicas, ya que se había quedado con varios pedazos de vidrio en la cara. También algunos docentes gremialistas recibieron impactos de balines de goma cuando los Cascos Azules empezaron ya a reaccionar ante esta ola violenta que está tratando de pasar hacia el Palacio de López. Inclusive algunos periodistas fueron alcanzados por las pedradas y por los golpes que se dieron en estos momentos de intensa tensión que se vivía en ese lugar. Vamos a escuchar lo que mencionaron al respecto tanto los agentes intervinientes como así también los docentes respecto a esta situación. Vinieron, empujaron y alguien del grupo de ellos, ahora ese oficial, ese personal ya se fue al hospital de policía, le acertó con una piedra, rompió el vidrio trasero del vehículo y le acertó ahí acá parte de la oreja más o menos, le rompió, y por esa razón hubo un disparo de los antimotines, pero no pasó a mayores. Y esto con una dictadura, ¿qué es lo que vamos a enseñar a nuestros alumnos? La democracia, y esto que no es democracia. Hay gente que se resultó herida. Sí, nuestro compañero Piri resultó herido. Bueno, esto es lo que estaba ocurriendo justamente en horas de ya casi el mediodía de hoy. Posteriormente los docentes continuaron su movilización ya hacia lo que sería la zona de Hacienda y también el Ministerio de Educación. Aproximadamente 4.000 docentes se estaban manifestando el día de hoy, Roberto, compañeros, de manera pacífica inicialmente y posteriormente se dio esta situación. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias.